Gracias a nuestro pastor, gracias a nuestros hermanos. Dios bendiga a todos los que estamos presentes, estimados hermanos. Yo pienso que anoche fue como un reclamo que yo hice que daba a los hermanos, porque les digo, los hermanos predican en Long Island. Hermano, pero hermano, yo recibo mi parte, hermano, y para esto los ha llamado el Señor, estimado. Así es de que, hermano, no vamos a nosotros a detenerlo. Porque dije que yo como que quería tener una represalia contra el pastor, pero dije yo, bueno, todo a su tiempo, ¿no? Hermano, porque ¿sabe qué? Dice, no pondrá bozal al buey que trilla, estimados hermanos. Eso quiere decir que el buey que trilla tiene derecho a que coma, hermanos, del trabajo que va haciendo, estimados hermanos. Hermanos, así es de que, porque hermanos, cuando hay el deseo en nuestros corazones, nuestra alma palpita por hacer el deseo, hermano. Está sediento, hermano, quiere. Hermano, aunque usted se quiera quedar, se quiera hacer como, pero como la palabra del Señor es dirigida por el Espíritu Santo, usted no puede, aunque quiera ocultar, estimados hermanos, porque hay algo dentro de su interior que eso lo hace, estimados hermanos, sentir. Fíjate que sin más tiempo vamos a ir a la palabra vamos a leer en la primera carta de Timoteo, estimados hermanos. ¡Aleluya! Vamos a leer en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 1 y versículo 13 en adelante, estimados hermanos. Ahí vamos a leer la palabra. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como te rogué que te quedases en Efesos cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, ni presentéis atención a fábulas en genealogías intermediables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que por fe así te encargo ahora, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley y sin entendimiento ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí la palabra del Señor, estimados hermanos. Vemos, estimados hermanos, el apóstol San Pablo, estimados hermanos. Este varón, hermanos, sufrido, hermanos. Vemos que el apóstol Pablo es un hombre que puede sentarse, mi hermano. Un hombre que nos dio tantos ejemplos, estimados hermanos, que él, estimados hermanos, a donde quiera que iba el apóstol Pablo, hermano, anunciaba el evangelio. Hermano, dice que, y como eso le era encomendado, estimados hermanos, vemos que el apóstol Pablo dice que cuando habló en los Efesios, dice, estimados hermanos, de que Pablo allí estuvo más tiempo que en ninguna otra iglesia. Dice, hermano, que cuando se fue de los Efesios, dice que los hermanos lloraban, dice hermano. Hermano, así como nosotros que lloramos cuando dejan de predicar la palabra del Señor. Hermano, porque mire, hermano, dice que Pablo les enseñaba. Los Efesios, dice que allí Pablo, hermano, los Efesios tenían a una diosa Diana que adoraban ellos. Y dice que esto lo tenían por costumbre. Y entonces dice que ellos, Pablo, cuando empezó a llegar a los Efesios, les dijo, dice que había una inscripción que decía en la puerta de la casa donde adoraban al Dios no conocido. Al Dios no conocido, pues le dijo Pablo, a ese Dios no conocido, a ese es el que adoro yo. Pero ellos no entendían de qué Dios, hermanos, porque mucha gente tiene una inscripción y no sabe lo que está diciendo, estimados hermanos. Aleluya. Entonces, pero ellos, según ellos, se embelezaban, hermanos, que era la gran diosa Diana, hermanos, al Dios no conocido. Pero Pablo les empezó a decir quién era Cristo, quién era el Dios no conocido. A ese es el que yo sirvo, a ese es el que yo adoro. Porque a Cristo no lo vemos, pero lo sentimos en nuestros corazones. Y la palabra nos cuenta quién es Dios para nosotros, estimados hermanos.
El Señor no es bulto, hermano. Dios es espíritu. Y dice que de tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, estimados hermanos. Cuando usted le adora en espíritu y en verdad, usted siente la presencia del Señor. Hermano, aunque esté en su cuarto, allá en su casita, orándole al Señor, usted está derramando lágrimas, hermano. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Señor, estimados hermanos. Porque vive Cristo en usted, estimados hermanos. Y cuando vive Cristo en usted, usted anda lleno, usted anda rebosando. A donde quiera que usted vaya, y de eso practica, estimados hermanos. El apóstol Pablo nos dice, ocupados pues en vuestra salvación. Hermano, imagina ocuparse en la salvación, es que eso sea su deleite, estimados hermanos. Que no lo atrase el trabajo, tampoco con eso no quiero decir que usted se va a privar de no ir a trabajar, que solo va a querer el ministerio o los privilegios de la iglesia también. Bueno, tiene que trabajar, hermanos, porque así, hermanos, nos enseña la palabra. No, dice que, mirad, dice que no trabajando en vano, dice. Porque aquí no vamos como cosa incierta ni como quien golpea al viento, sino viendo a la soberana vocación que es Cristo el Señor. De quien nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que andemos en novedad de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice hermano. Porque hermano, imagina esa gente que la que está hablando, hermano, quería enseñando nueva doctrina, filosofías que no es para entretener. En otras palabras habla bien duramente que dice entretenimiento de viejas, dice, estimados hermanos, perdón la palabra. Pero así dice, o hablando cosas que no convienen, estimados hermanos, entre la congregación. Pero cuando nosotros oímos la palabra y trazamos la palabra del Señor, hermanos, los que están, y dice, para que esto será ejemplo y a los que te oyeren. Y también te será, dice, refrigerio para ti mismo. Y que nadie tenga en poco tu juventud, estimados hermanos. Imagínense. Hermano, anoche estaba hablando yo, que supuestamente me dirigía a los jóvenes, estimados hermanos. Porque la palabra daba lugar para eso, estimados hermanos. Pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice hermano. Las cosas viejas pasaron. Hermano, el apóstol San Pablo, un varón, dice, porque le plació a Dios, dice, ponerme a mí como ministro y doctor de los gentiles. Aunque en otro tiempo yo, hermano, dice que perseguía, dice a los creyentes, a los que anunciaban, dice, estimados hermanos, a Cristo crucificado. Pero dice, siendo yo el menor de los apóstoles, pero he trabajado más que todos, dice hermano. Porque Pablo pero no yo, dice Pablo. Tampoco dice no yo, sino la gracia de Cristo en mí, estimados hermanos. Porque el apóstol Pablo, hermano, dice que los efesios, hermanos, dice que cuando Pablo les empezó a decir de que, hermanos, que tenían que despojarse de todas las idolatrías, dice que trajeron unos libros mágicos que traían. Ellos tenían libros de arte magia, y dice que cuando oyeron la predicación del apóstol Pablo, dice que cada uno trajo sus libros y en señal de arrepentimiento los quemaron delante del apóstol Pablo. Con eso estaban demostrando de que se despojaban de todas las cosas viejas que tenían y servían a Cristo de todo corazón. ¡Aleluya! Hermanos, porque los efesios, porque dice en otras palabras, dice, yo batallé con las bestias de Efeso. Las bestias quiere decir, hermanos, la gente que hacía hechicería, que hacía brujería, toda esa gente, hermanos, así las trataba el apóstol Pablo. Porque, hermanos, pero lo hacían en el tiempo pasado, estimados hermanos. Pero cuando han venido a Cristo, los efesios, hermanos, dice que ellos, hermanos, cuando Pablo se va de ahí, dice que, hermanos, ellos han llorado. Porque Pablo, cuando estaba a la orilla de la nave, para que Pablo se iba a embarcar, hermanos, dice que ellos, hermanos, vinieron y se postraron delante de hermanos de Dios, haciendo oración para despedir al apóstol Pablo. Y dice que hubo una palabra que Pablo le dijo, yo me voy y no volveré a ver mi rostro. Hermano, cuando nosotros amamos a los hermanos, no queremos la separación de ningún hermano, estimados hermanos. Ya sea que se vaya para otro lugar o sea que el Señor se lo lleve. Pero las separaciones, hermanos, a nosotros no nos da de gozo. Porque hay algo dentro de nosotros, hay algo ligado dentro de nosotros que los amamos unos a los otros. Porque, hermanos, cuando ese amor está en usted, yo le hago falta a usted me hace falta a mí, usted desea verme, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque dice que hay una alabanza que dice, como dice, trataré de no traicionar a mi hermano, porque dice que es el rostro de mi hermano, de Cristo que vislumbra en usted, estimados hermanos. Una alabanza que dice que una alabanza se refiere a que Judas, cuando vendió al Señor, dice que no trataremos de engañarlo y traicionarlo, porque allí está Cristo en usted. Y sabe, hermano, que cuando nosotros despreciamos a un miembro del Señor, el Señor no se agrada con nosotros, porque Él nos ha mandado que nos amemos unos a los otros.
Dice que nos edifiquemos unos a los otros, estimados hermanos, edificados por la palabra de hermanos del Señor. Porque este Timoteo, estimados hermanos, Pablo, hermanos, eso no es el que más Pablo le enseña tanta doctrina, estimados hermanos, y a su hijo Tito. Hermanos, Pablo les enseña, hermanos, que como te dije, que te quedas en el Efeso. Porque Pablo quería de que en la iglesia de los Efesios no cesara la doctrina y la enseñanza del Señor, como ahora en día está la enseñanza para nosotros. Enseñámele, redargüímele, dice hermano. ¿Para qué, hermano? Para que aprendamos nosotros, hermanos. Porque si no nos enseñan, ¿cómo vamos a aprender, estimados hermanos? Entonces, y si usted nunca se atreve, estimados hermanos, a hablarme la realidad y la verdad, hermano, y todo el tiempo me está envolviendo con pañalitos allí por no lastimarme y no decirme la verdad, ¿usted piensa que me está haciendo un favor, estimados hermanos? No me está haciendo un favor, me está consintiendo algo de que yo, hermano, voy a crecer desordenadamente. Pero tú exhortámeles, dice, a que sean fieles. Él dice, estimados hermanos, y que para que no se aparten y que no se extravien de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que un pueblo sin doctrina se frena, dice, estimados hermanos. Dice que la doctrina del Señor, dice Deuteronomio, que es como el rocío que cae sobre la grama. Imagínense. Y cuando el rocío cae sobre de la grama, dice que esta no se seca de por gusto vacío. Usted sabe que si cae la lluvia, hace germinar la tierra, y la hierba que recibe, estimado, esa lluvia, dice que es fermentada, estimados hermanos. Entonces, así es la palabra, cuando cae sobre nosotros, esa palabra no regresa vacía a Cristo, a Dios, hermano, sino que ha hecho el efecto que le conviene hacer, el efecto de su palabra. Siente usted la presencia del Espíritu Santo, usted siente que no se va vacío para su casa, usted siente, hermano, de que algo vino a hacer aquí a la iglesia, estimados hermanos. Porque temo de vosotros, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, de haber trabajado en vano. Porque dice, hermanos, dice, otra vez vuelvo a ir a vosotros. Porque Pablo visitaba las iglesias, no las dejaba abandonadas. Pablo iba, estimados hermanos, enviando a iglesias, y si no estaba él, allí les enviaba la carta. Hermanos, pero sucede de que cuando Pablo, hermano, ha predicado el evangelio, también llega a estar encarcelado. Pero Pablo no se queda de manos cruzadas estando aún en la cárcel, estimados hermanos. El anhelo de Pablo era de que aún estando preso, ahí les enviaba la carta de cualquier manera para comunicarse con los hermanos. Amén. Aleluya. Porque todas mis prisiones me son celebradas en Cristo, dice, estimados hermanos. Mire, Pablo, quiero que, hermano, no añadiendo tristeza sobre tristeza, porque dice, estimados hermanos, a la verdad yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Imagínense, dice que Pablo en Filipo dice que ahí, hermano, a la medianoche dice que le metieron a la cárcel y le apretaron sus pies en el cepo y con grillos, hermano. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor, y dice que las cárceles se estremecieron, dice, estimados hermanos. Imagínense cómo es el poder de Dios, estimados hermanos. Aquel Pablo no estaba triste porque lo habían llevado preso. Pero si a mí me llevan preso, quizás inmediatamente le estoy diciendo al pastor que me vaya a ver a la corte o al precinto allá donde me hayan llevado. Tal vez sin hacer ningún delito, hermano. Porque somos miedosos y temerosos, hermano. Hay un miedo que los infunde en nosotros, hermanos, que no hemos visto una autoridad ni la hemos visto, tal vez ni con nosotros, y ya estamos temblando, estimados hermanos. Hermano, ¿por qué? Porque hay una autoridad, así hay una autoridad de parte del Espíritu Santo, estimados hermanos. Entonces, porque dice que el Señor Jesús también les hablaba a los fariseos en el templo, enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces dice que decía, ¿y de dónde este hombre saca tanta autoridad? Porque enseñaba con gran autoridad. Dice que el Señor sacó un azote y dice que le empezó a dar allá en la iglesia, hermanos, en el templo. Y dice que dijeron, bueno, ¿y este hombre qué le pasó? ¿Por qué autoridad hace estas cosas? Y dice que dijeron, mi casa de oración, les dijo, casa de oración es llamada, y vosotros la han convertido en cueva de ladrón. Entonces dijeron ellos, digámosle con qué autoridad hacen las cosas. Y dice, hermano, que tomó un azote y volcó las mesas, botó las cosas que tenía y los ha dado unos azotazos. Y dice que ellos se enojaron por aquello. El Señor les dijo, yo también. Entonces cuando le dijeron una cosa, le dijeron, el bautismo que ustedes recibieron era de Juan, ¿era de los hombres o era del cielo? Ellos dijeron, si decimos que era de los hombres, el pueblo los apedrea. Y si decimos que era de Juan, ¿por qué no creímos?
Porque a Juan tenía por profeta, entonces tenía que ser valerosa la palabra del profeta. Pero ellos dijeron, ahora mejor digamos que no sabemos. Pues el Señor también les dijo, yo no diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero el Señor sabía por qué lo hacía, estimados hermanos. Entonces, hermanos, se quedaron castigados y por más que murmuraron, la palabra, el Señor los azotó, estimados hermanos. Aleluya. El Señor es amor. Pero cuando habla, estimados hermanos, Pedro dice que le dijo, mira Señor, todos se van. El Señor le dice, como que dice, tú te quieres ir también. Pero Pedro dijo, ¿y para dónde yo voy a ir? Cuando usted se siente estrecho, ¿y para dónde va a agarrar? Pues si no hay, el Señor le dijo, ¿a dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿Y qué es lo que nosotros anhelamos? Palabras de vida eterna, estimados hermanos. Hay gente, pero ¿usted cree que va a ser provechoso que usted esté en esta iglesia ahora, mañana ande en otra, mañana ande en otra? ¿Y cuándo es que se va a firmar, pues? ¿A dónde va a encontrar la felicidad usted? Y la felicidad está en Cristo. Está en Cristo, estimados hermanos. Pero si yo llego a ver a la iglesia, ¿quién es el que está portando mal? Hermano, la palabra le tiene que redarguir al que se porta mal. O si yo me estoy portando mal, porque la palabra primeramente es para mí, estimados hermanos. La palabra, hermano, la palabra dice que esa es como una espada de dos filos. Que dice que traspasa las coyunturas, tuétanos, las intenciones de corazón y decirle los pensamientos que están dentro de nuestra cabeza, estimados hermanos. Que están en nuestro corazón. Porque, hermanos, cuando nosotros, hermanos, venimos al Evangelio, venimos bien humilditos, hermanos, bien calmaditos. Ahí oyendo, hermano. Pero conforme va pasando, esto es como los alumnos cuando van de primer grado a la escuela. Primero le tienen miedo al maestro, un temor que hasta les tiembla la mano. Una vez ya se fueron quedando allí, ya fueron conociendo, haciéndose los amigos, ya cambia la cosa, estimados hermanos. Así usted, cuando viene a la iglesia, vaya agarrando esa confianza, vaya sintiéndose seguro de que aquí es su casa, que aquí usted pertenece, que aquí es donde usted se tiene que alimentar, estimados hermanos, que aquí es donde usted va a pedir lo que usted desea, estimados hermanos, que es propiedad de esa iglesia, estimados hermanos. Pero dice, el Isaías dice, vosotros me habéis pedido, pero no me habéis pedido. Hermanos, porque dice, pedís mal y pedís para malgastar, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice que vosotros en el día del ayuno, dice que ellos buscaban su propio bien. Imagínense. Dice, pero si será que buscares, y buscares a Jehová de cierto me buscares, en vuestro ayuno serás como huerto de riego. Imagínense, un huerto de riego, hermano, se mantiene verde todo el tiempo, estimados hermanos. ¿Por qué? Usted ha visto una hortaliza, hermano, cuando las hortalizas que se hacen en los veranos. Hermano, ahí el dueño les tira abono, las aporca, hermano, y esa mata se mantiene con un color hasta oscuro de verde, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque está bien atendida. Imagínense, si nosotros somos fruto, somos, hermanos, plantita de riego. ¿Y cuál es el riego? La palabra del Señor. Entonces, porque el pueblo tiene que estar alimentado por la palabra. Hermano, usted sabe que nosotros el Señor nos toma como ovejas, hermano, como ovejas. Usted sabe que usted no puede dejar a unas ovejas sin alimento, no puede dejar las ovejas sin agua. No, hermano, tiene que atenderlas, estimados hermanos. Entonces, hermano, ¿y cómo es que lo va a atender el Señor? Con la palabra del Señor, hermano, con su doctrina. Porque, hermano, que este apóstol, estimados hermanos, está hablándole a su hijo Timoteo para que no se descarríe del camino del Señor. ¡Aleluya! Hermano, imagine cómo dice. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni prestéis atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Imagine cómo es el mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, hermano. Imagine cuando nosotros no fingimos, hermano, porque
dice que llegó una mujer a un profeta, dice hermano. Dice que esta mujer, el viejecito, su marido ya se había puesto viejo y ya sus ojos ya no veía. Pero ella dice que dice, anda a consultar al profeta a ver si nosotros vamos a nuestro hijo va a vivir. Entonces dice que ella se disfrazó de otra. El viejito, hermanos, el profeta ya había envejecido, pero ella dice que se oyó el caminar. Y dice que escuchó quién era, dice, y ella se fijó y dice que le dijo, ¿por qué te finges otra, oh mujer de Jeroboam? Le dijo, ¿por qué te finges otra? Hermano, porque no lo pueden, al profeta usted no lo puede engañar, a Dios no lo puede engañar usted ni yo, sino hermano que el Señor va a conocer cómo nosotros andamos, hermano. Entonces, hermano, no hay que fingirnos, sino seamos sinceros delante del Señor, porque el Señor dice que quiere frutos. Dice, porque el pueblo de Israel dice que, hermano, dice, este pueblo dice, se acerca a mí con sus labios, pero de su corazón lejos está de mí. Él dice, en Deuteronomio dice, pueblo loco, le dice, así pagáis a Jehová. Dice, dejaron a Jehová la fuente de agua viva y hicieron eternas rotas que no detienen el agua. Dice, en otras palabras, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Imagine, el animal, hermano, da un conocimiento grande de que él no se equivoca. Si usted compra un animal y hermano, y lo suelta, él bien conoce a dónde es el pesebre, a dónde se ha mantenido y se va, estimados hermanos. Pero este pueblo dice, no sabe quién es su hacedor. Este pueblo dice, no sabe cuál es su mano derecha ni cuál es la izquierda, hermano. Y hermano, ¿por qué, hermano? Porque tentaron a Jehová, dice hermano, le dejaron. Y entonces el apóstol Pablo, conociendo de todas estas cosas, hermano, entonces quiere de que en la iglesia de los Efesios, que también haya doctrina, que haya, estimados hermanos, una enseñanza para que este pueblo siga haciendo lo recto delante de nuestro Dios, estimados hermanos. Le dice a Timoteo, y que ninguno tenga en poco tu juventud, pero tú sé ejemplo de los fieles. A pesar de que era un joven, estimados hermanos, pero él hablaba la palabra del Señor, estimados hermanos. Doctrinaba, estimados hermanos, porque fíjense de que es bonito que en la iglesia solo le hablen de amor a usted, pero no de la doctrina. Hermano, es bonito, no hermano, está bien todo lo que usted haga, hermano. ¿Y cómo va a creer, hermano, si usted le está tapando las cosas al hermano? Entonces usted le está haciendo un daño y se está dañando usted también, porque al final de cuentas, hermano, yo estaba leyendo una palabra, hermano, en el libro de los Hebreos, no me equivoco, es Hebreos 13 como por el 14 o el 12 por ahí. Dice, estimados hermanos, dice de que nosotros tenemos que orar por los pastores. Porque los pastores, dice, estimados hermanos, los pastores, yo bendiga a mi pastor, dice que los pastores van a dar cuentas a Dios en aquel día del rebaño del Señor. El pastor no va a estar solo por estar, estimados hermanos. El pastor lleva una gran responsabilidad grande. Pero nosotros como ovejas tenemos que también oír la voz del pastor, estimados hermanos. Porque el pastor es como una atalaya. Hermano, ¿sabe qué cosa es una atalaya? Es una persona, un vigilante que está encima de una torre viendo por dónde viene el enemigo. Y cuando el enemigo viene, el atalaya toca la trompeta, y cuando se ha oído el sonido de la trompeta, el pueblo se apercibe, estimados hermanos. Y no se deja matar así a manos cruzadas, sino que también, hermano, pelea, estimados hermanos. Pero como, hermano, es un símbolo del tiempo pasado, estimados hermanos. Si usted busca en el libro de los Reyes, dice que Jehú era uno de los valientes, estimados hermanos, que cuando la mujer, hermanos, del rey Acab mandó a matar, mandó a matar, estimados hermanos, al justo, hermanos Naboc. Dice, estimados hermanos, dice que también, hermanos, Dios hizo venganza hermanos, de la sangre de Naboc el justo, estimados hermanos. Porque dice que Acab se enojó porque le dijo, mira hermano, lo que nosotros tenemos no lo podemos cambiar por algo fácil, hermano. El evangelio no lo podemos cambiar porque sabe, le digo, mire cómo le dijo, Acab le dijo, se puso triste, le dijo, y la mujer le dijo, ¿por qué está triste? No, le dijo que he hablado con Naboc, que me venda su viña que queda frente a mi palacio y que me la venda o que se la cambie por otra mejor. Imagínese, ¿usted cree que va a hacer? ¿Usted cree que si su viña es codiciable y se la va a cambiar, usted cree que va a haber otra mejor?
lo que nosotros hemos elegido es lo mejor de lo mejor que nosotros tenemos, hermano. Por eso dijo, no, pero Naboc era un hombre inteligente, dijo, no la cambio mi viña porque es la heredad de mis padres, dijo, que me ha dado, yo no la cambio por otra, ni te la vendo por ningún dinero. ¿Y qué pasó con acá, hermano? Se enojó porque no le quiso cambiar, hermanos. Por eso en una palabra dice, compra la verdad y no la vendas. Hermanos, cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos venido a hallar la verdad, la realidad, estimados hermanos. Porque si andábamos en tinieblas, hemos venido a la luz, estimados hermanos. Y la luz los ha hecho ver, estimados hermanos. Y cuando la luz los ha hecho ver, hemos tenido el conocimiento de cuál es el pleno evangelio, cuál es la anchura y cuál es la longitud, estimados hermanos. Eso dijo el apóstol Pablo. Hermanos, porque cuál es la anchura, cuál es la longitud, usted sabe cuál es el precio del evangelio, estimados hermanos. Por eso dice Pedro, dice que no valemos oro ni plata, sino la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros, estimados hermanos. Carísimos hermanos, dice, estimados hermanos. Carísimos hermanos. Nosotros somos carísimos, hermanos. Nadie nos puede comprar, estimados hermanos. Pero este hombre, Naboc, estimados hermanos, se mantuvo fiel. Se mantuvo firme. No la cambio ni nada. Pero la mujer le dijo, mira, le dice, no te aflijas por eso. Esa viña será tuya. Imagínate. Satanás como es de cruel, hermano. Dice que le mandó unos testigos falsos atestiguando contra Naboc de que él había blasfemado contra el rey y contra Dios. Mintiendo, imagínate que había blasfemado contra Dios, aunque Naboc no había blasfemado contra Dios. Naboc se había mantenido firme, hermano, a no cambiar la heredad de sus padres. ¡Aleluya! Hermano, bueno, la cosa pareció bien al rey Acab, estimados hermanos, y dijo, no, pues la cosa ya se solucionó. La cosa que cuando vino el profeta y le dijo, que hermanos, que así dice que como le dijo el profeta Elías, dijo, así como los perros lambieron la sangre del justo, dice Naboc, así también lamberán la sangre del rey Acab. Hermanos, porque se tenía que vengar Dios de su hijo, estimados hermanos, porque sabía, estimados hermanos, de que lo habían matado injustamente, estimados hermanos, solo por quitarle la heredad. ¿Cuántas veces el enemigo a nosotros no nos quiere quitar la heredad que Dios nos ha dado, estimados hermanos? Pero nosotros dice que nosotros tenemos que velar, tenemos que cuidar, porque el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora, estimados hermanos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo los manda que dice que nosotros de día y de noche, que no cesemos de dar gracias a Dios, estimados hermanos? Porque en un momento de descuido que nosotros no estemos velando, ahí viene el diablo, estimados hermanos. Y ya es cuando ya usted ya no se desalienta, ya no quiere ir al culto, ya no quiere estar en la oración, ya no quiere estar en la vigilia, ya no le parece bueno la predicación que se oye en la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás ya llegó a minar algo, estimados hermanos, ya no quiere estar constante con la doctrina, todo lo que oye le molesta, estimados hermanos. Entonces, ¿por qué, estimados hermanos? Es porque está descuidado. Y dice, hermano, yo que no siento gozo en la iglesia. No siente gozo, ¿por qué, estimados hermanos? Por el mismo descuido que hay en nosotros mismos, hermano. Usted, hermano, cuando la primera pareja se descuidó en el huerto, ellos mismos sintieron que no estaban bien. Se encontraron que estaban desnudos, estimados hermanos. ¿Y cuál es la cobertura de nosotros, hermanos? ¿Cuál es la cobertura de nosotros? El Espíritu Santo, su gracia, su bondad, hermanos, es que sintamos ese amor. Usted sabe, cuando usted tiene amor, estimados hermanos, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Si en la iglesia lo doctrinan, usted se aguanta, estimados hermanos, porque usted quiere anhelar algo, hermano. Dice que los que corren por un estadio, dice, hermanos, como un atleta, de todos se obtienen, estimados hermanos. Miren, los futbolistas, los boxeadores, hermanos, ellos se obtienen de lo que tienen que comer, a no engordar demasiado, porque quieren ellos, estimados hermanos, ganarse un premio. No van a soportar la carrera, estimados hermanos. Así nosotros tenemos que obtenerlo, estimados hermanos. Con esto no le digo que usted debe de comer tampoco, hermano. Es espiritualmente, hermano, no es terrenalmente, estimados hermanos. Porque, hermanos, sabemos nosotros qué cosas nos conviene hacer y qué cosas no nos conviene. Porque el apóstol Pablo dijo, yo estoy hablando, dice, no hablamos con niños, como que no seamos niños fluctuantes en el conocimiento, sino que hablamos con gente como con los que han alcanzado madurez. ¿Sabe qué es madurez? Los días que usted va pasando en el evangelio, hermano. Pero si alguno hay tierno dentro de vosotros, a este dice que nosotros le demos leche, estimados hermanos. Pero leche, no tampoco cualquier leche, tiene que ser leche espiritual para que crezca en salud, estimados hermanos. Pero a vosotros que ya está grande, dice, queremos vianda, estimados hermanos.
y no nos sorprendamos porque nos castiga la palabra del Señor. ¿Qué dijo David? Tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermano. Usted sabe que hay gente que si no sabe de un buen azotazo, no agarra paso a caminar, estimados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es el azotazo? El Señor nos castiga por su palabra. Entonces, ¿y por qué será que Dios agarrar un palo para no? Dice que al que toma a Dios por hijo, dice que lo madruga, lo disciplina y lo castiga también. Entonces no solo lo va a hablar, hermanos, hablar solo de amor y de amor y de amor, hermanos, y que nunca le van a decir lo que está malo delante del camino del Señor. Aleluya. Pero tú redargüiles, dice, insórtales, dice, amonéstale, para que ellos crezcan y sean sanos en la fe. No hay más cosa hermosa que seamos sanos en la fe, estimados hermanos, porque cuando nosotros estamos sanos en la fe, recibimos la palabra como venga, estimados hermanos. Y ya, Dios bendiga a mi hermano Emilio, hermana Olga, a los hermanos que conocidos, que hermanos, ellos ya saben qué vianda es cuál es el alimento que debemos de comer. Y todos los hermanos que vimos la palabra del Señor, porque dice que el paladar gusta el comer, dice hermano, el oído distingue el sonido. Usted sabe cuando mi hermano le pega a ese tambor, a esa cosa, a la batería, usted se da cuenta qué sonido hace, ¿va? Entonces así cuando usted prueba algo, usted sabe el paladar que tiene la buena comida. Si a usted no le gusta, luego dice, no, esto no está bueno. Estimados hermanos, o si le venden algo en el mercado y lo prueba en la comida, en el deli, y dice, no, esto no me parece, tiene mal paladar. Entonces nosotros sabemos, dice que hermanos, que el ciervo, el venado, estimados hermanos, dice que no bebe de cualquier charco, se va a empinar de agua, estimados hermanos. Dice que va y camina por las corrientes de las aguas y va a donde va corriendo el agua, de entrada más cristalina, allí dice que allí se inclina a tomar el agua. ¿Sabe por qué? Porque dice, hay una alabanza que dice como el agua cristalina, el agua que me diste Jesús, yo la tomé. ¿Sabe? Entonces, hay una alabanza que eso dice, estimados hermanos, es que nosotros tenemos que, hermanos, tomar el agua espiritual, el agua de vida, estimados hermanos, la que sustenta, la que no arruina su interior, estimados hermanos. Pero si nosotros tomamos, mire, ya puede ser, estimados hermanos, una máquina, si usted le echa equivocadamente un líquido, no le va a funcionar. A un carro, si usted le echa aceite en el tanque que lleva la gasolina, ya lo arruinó también, hermano, ya no va a trabajar igual. Así nosotros, hermanos, tenemos que saber, estoy hablando espiritualmente, hermano, porque si usted empieza a comer de todas cosas, no va a saber distinguir, estimados hermanos, qué es lo que está comiendo. Pero la oveja sabe distinguir, sabe gustar la comida que come. Y como tiene su pastor, dice que cuando el pastor la llama, son obedientes también, estimados hermanos. Pero cuando no obedece, estimados hermanos, dice que la oveja allá fracasa, apeligra. Pero el pastor le está diciendo, mire hermano, esto no le conviene hacer a usted. No le conviene que se ande yendo para allá, para aquellos lugares, allá un peligro. ¿Por qué, hermano? Allá está el fracaso. Entonces, sabe que las ovejas tienen un vallado, tienen un cerco para a dónde tienen que andar, estimados hermanos. Porque la oveja es un animal bien frágil para las fieras del campo. Y entonces si esta oveja con tantito que se descuide, allá va a ser víctima, estimados hermanos. Y si el pastor no está, hermanos, entonces no la va a poder defender. ¿Qué dijo David cuando se enfrentó con Goliat? Dijo, ¿quién es este incircunciso que tiene en oprobio y en temor al pueblo de Israel? Porque, hermano, dice que David sintió un celo de parte de Jehová, porque él era pastor de las ovejas de su padre Isaí. Y dijo, ¿quién es este incircunciso? Y dice que este será como uno de los, cuando yo cuidaba las ovejas en la casa de mi padre, dice, venía león o fuere oso, yo venía y yo lo devoraba y lo despedazaba. Y así será como uno de ellos, será este incircunciso. Imagine un hombre pequeño de estatura oponiéndose a un gigante de más de 12 pies. Estimados hermanos, ese hombre, hermano, sintió ese celo de parte de Dios. Porque dice que ya tenía 40 días y 40 noches de estarlo desafiando. Y se paseaba el gran paladín, dice, estimados hermanos. Se paseaba y hacía reto al pueblo de Israel. Y cuando aquel paladín se paseaba, mire, estimados hermanos, cuando el diablo ruge, estimados hermanos, no tenemos nosotros por qué atemorizarnos.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, mis hermanos, para la destrucción de todas las acechanzas del enemigo, estimados hermanos. ¿Y saben cuáles son las armas? Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros estemos armados, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio, estimados hermanos. Cuando tenemos nosotros, estamos calzados, cuando tenemos empuñadas las armas, el enemigo no se va a acercar tan fácil a nosotros, hermanos. Va a pelear con nosotros, hermanos. Nosotros vamos a hacer, y no va a llegar a tentarlo así fácilmente, estimados hermanos. Porque usted va a pelear, hermano. Porque dice, hermano, imagínense si nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo para toda destrucción de la fortaleza y los dardos del diablo, estimados hermanos. Porque no crea que nosotros no somos tentados. Cuando nosotros buscamos al Señor, el diablo más lo está tentando. Más lo está tentando. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que usted le está haciendo una guerra, hermano. Y cuando usted se dedica a evangelizar a las almas, el diablo lo ataca por otro lado también. Con esto no quiero decirte que usted se debilite y ya no vaya a evangelizar a los amigos. No, hermano, con más amor, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que habremos oído, para que no nos descarriemos, estimados hermanos. ¿Por qué viene el desánimo, estimados hermanos? Porque no nos queremos congregar, estimados hermanos. Es que yo digo, el otro día estaba diciendo dentro de mí mismo, no, yo ya fui el culto en la mañana, yo ya fui a Long Island, me pongo a contar lo que he hecho y lo que me falta. Hermano, y a poco el Señor dijo, seguidme solo el domingo. El Señor, el que tome mi cruz, sígame. Un día, dice, sígueme todos los días de su vida y yo estaré con él, estimados hermanos. Tome mi cruz y sígueme. Si alguno quiere, mira, el Señor como que no nos está rogando, como quien dice, a la fuerza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que es negarse, hermano, dejar de hacer lo que, hermano, las cosas que no son correctas delante de que desagradan a Dios y enfocarnos en el camino del Señor. Aleluya. Entonces dijo uno, Señor, yo te seguiré. Le dijo el Señor, mira, le dijo, las aves de los cielos tienen nido, le dijo, y las zorras tienen cueva, le dijo, ¿a dónde se van a ir a refugiar? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Mire, si a mí me dijeran, no, pues no, ya me regreso, ya para qué. Imagínese, saber, hermano, que no hay un lugar. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermano, o cualquier amigo que lo invite a usted, dice, no, vamos a mi casa. Y ve que allá no tiene a dónde lugar ni a dónde hospedarlo. Usted quizá deja de seguirlo, estimados hermanos. Pero el Señor dijo, pero como el Señor así le dijo a Pedro, así le dijo a los que le querían seguir, Señor, yo te seguiré. El seguir al Señor no es cualquier cosa, estimados hermanos. El seguir al Señor es un deseo voluntario con un propósito, hermano, grande, estimados hermanos. Mucha gente quiere estar en los lugares altos, con los presidentes, hermanos, en la concurrencia de gente, con los de alto rango, estimados hermanos, algo que tenga un grado, estimados hermanos, o que lo va a llegar a prosperar materialmente, estimados hermanos. Pero, hermanos, cuando, estimados hermanos, porque el evangelio, estimados hermanos, algunos dicen, no, el evangelio es para la gente pobre que no tiene nada que hacer. Aleluya. El Señor dijo, claro. Dijo, mirá, le dice, ¿cuál fue el mandamiento? Mirá, le dice, dile a Juan cuando oyó, dice, cuando los discípulos de Juan oyeron que Jesús estaba predicando. Y entonces dice que Juan mandó a uno de sus discípulos, los discípulos de Juan fueron a ver a los discípulos del Señor que estaban hablando y predicando de la palabra del Señor. Entonces le dijeron a Jesús, Señor, Juan manda a decir que si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Sabe qué le dijo? Dile a Juan, anda de Juan y dile las cosas que oís y las cosas que ves. Y en ese momento dice que los muertos eran resucitados, dice que a los ciegos se les daba la vista y a los pobres les era anunciado el evangelio del reino, estimados hermanos. Qué cosa más maravillosa, estimados hermanos, que a nosotros siendo pobres, hermanos, se nos fue anunciado el evangelio de la gracia, estimados hermanos. Qué maravilloso. Porque, hermano, porque el evangelio es un misterio escondido que estaba de antemano para nosotros, hermanos, que somos guardados por la virtud de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, estimados hermanos. ¡Aleluya! Dice que los ha reservado morada en los lugares celestiales y lo hizo herederos y coherederos de las promesas, estimados hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una gran ventaja, un gran proyecto grande con Cristo, estimados hermanos.
Aleluya. Una heredad, dice, incontaminable. Dice, hermano, que no es una herencia incorruptible, que no se puede marchitar, donde dice que hagamos tesoro a donde el ladrón no mina, dice, ni el orín corrompe, estimados hermanos. Porque el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Porque ellos pensaron, no, mira, el Señor, dice un hombre rico, que dice que le dijo al Señor, maestro, yo te seguiré. Entonces le dijo, maestro, dice, ¿qué me haré para yo obtener la vida eterna? El hombre dijo, Señor le dijo, mire qué fácil, le dijo el Señor, y los mandamientos que escribió Moisés, tú lo sabes. Ah, sí, Señor, yo desde mi niñez, desde juventud, yo he guardado los mandamientos. Ah, el Señor le dijo, pues qué bueno que tú sabes los mandamientos. Ah, pues solo una cosita te hace falta, mira. Anda y vende todo lo que tú tienes y repártelo a los pobres y tendré 100 tantos más. Oiga la palabra, tendré 100 tantos más. ¿Qué dice la Biblia? Que este joven dice que inmediatamente desnudó su semblante y se entristeció y se agachó y miró para otro lado, hermano. No le gustó, mire, que le diga a usted que se despoje de lo que tiene y luego va a pedir a dónde voy a vivir y esto me ha costado, con cuántos años lo he adquirido. Entonces, pero dice hermano de que el Señor dice hermano que cuán difícil es que un rico entre a los reinos de los cielos. Es más liviano trabajo que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre a los reinos de los cielos. Aleluya. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, ¿y quién se salvará? Ellos le dijeron, porque el que no dejare padres, madres, hijos, heredades y aún hasta su propia vida no es digno de mí. Pero ellos, como dice que los hijos de Zebedeo habían dejado a su padre Zebedeo y habían dejado la barca, habían dejado las redes allá cuando los halló pescando en la mar, y dice, hermano, ellos habían dejado todo y lo habían seguido. Señor, y nosotros que te hemos seguido, ¿qué tendremos? De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, le dice, tendré 100 tantos más, dice, vosotros te sentaréis sobre de 12 tronos. Pero no alegréis por eso, le dice, sino que alegraos y gozaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida, estimados hermanos. Imaginen qué privilegio tan grande, estimados hermanos. Aleluya. Hermano, hay una alabanza que dice que qué tristeza tan grande será para ti cuando abran el libro y mi nombre no esté, hermano. Será para mí cuando abran el libro, porque dice en Apocalipsis que van a ser abiertos los libros y van a ser juzgados los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros. Y va a ser otro libro abierto, que es el libro de las memorias, donde están escritas las obras de cada uno, hermano. Y serán juzgados los muertos conforme a las cosas que están escritas en los libros. Y fue otro libro abierto, que fue el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros. Y la Biblia dice que el Señor se presentará como un juez justo. Cuando un juez justo se presenta en una corte, hermano, allí no está platicando el uno con el otro. Está callado, estimados hermanos, y a cualquiera que quiera hablar, inmediatamente le dice, no es su turno para que hable. Aguántese un poquito, aguante. Ahí no va a estar usted platicando con uno con el otro, hermano, porque allí va a hablar cuando se le indique, estimados hermanos. Las cortes terrenales, estimados hermanos, aquí en esta tierra, cuánto más el Señor será como juez justo. Aleluya. Usted nunca ha ido a una corte, hermano, que ahí usted tiene que estar y ir todavía el juez, el que anda con usted, ya dice, mira, no vayas a hablar de demás. Vas a hablar lo que se te diga y solo esto y esto vas a decir. Allí le dicen lo que le tiene que decir, que son las cortes terrenales. Tiene que respetar, estimados hermanos, y no va a entrar. Allá hay un vigilante para entrar. Aún hasta su cinturón se lo quitan, sus zapatos, mire, imagínense. Porque, ¿qué dice la palabra? Que allá no entrará cosa insucia o que hace abominación o mentira. No entrará en el reino de Dios, estimados hermanos. Entonces, es una señal hermanos, de purificación, una señal de santidad, estimados hermanos. Y si estas cosas son así, estimados hermanos, ¿cuánto más no serán las del reino venidero, estimados hermanos? Es que por eso Dios nos habla a nosotros en parábolas, los habla, estimados hermanos, en proverbios, los habla de muchas maneras, los habla porque dice, habiendo Dios hablado a los padres por los profetas, dice, estimados hermanos, en los primeros tiempos, en estos postreros tiempos nos habla por su Hijo amado Jesucristo, al quien constituyó Dios heredero de todas las cosas, dice, estimados hermanos, pero no tuvo por usurpación en ser semejante a Dios, sino que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, estimados hermanos. Hermano, usted piensa de que el símbolo de cruz es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo, pero más para nosotros es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Porque el símbolo de cruz no es una señal de vida, el símbolo de cruz no es una señal de muerte. ¿Qué dice usted cuando ve una cruz allá cuando en la carretera? Usted ve que ahí hay unas cruces. ¿Qué dice la persona? Por ahí se murió uno, ahí se sentó uno o mataron a alguien. ¿Quién sabe? ¿Por qué conoce eso ustedes que allí hay alguien que se murió? Porque ve la cruz, estimados hermanos. Entonces el símbolo de cruz es locura para los que se pierden, pero en Cristo Jesús Señor nuestro es vida y los vivifica. Aleluya. Toma mi cruz y sígueme, hermano, porque liviana y ligera es mi carga. Dice, mire, la carga que el Señor nos pone es liviana, pero el yugo de Satanás es pesado, el yugo de hierro. ¿Por qué querés ser castigado? Le dijo Dios al pueblo de Israel. Usted piensa que las ataduras del diablo son livianas. Satanás es cruel, Satanás, hermano, lo quiere tener oprimido por el diablo. Por eso el Señor le dijo, mira, en un día sábado dice que había una mujer que andaba encorvada, dice, estimados hermanos, que tenía 18 años de andar encorvada, andar agachada por una enfermedad. Y dice que el Señor le dijo, el día sábado le dijo, mira, le dijo, le dice, 6 días tiene la semana. En esto podés venir y trabajar y hacer las obras para tentarle al Señor. Pero él le dijo, mira, le dice, en esos días podés venir, pero el día sábado. Entonces le digo, el Señor, tan necio soy vosotros que si tu asno cayere en una fosa, no vas y lo desatas, o no desatas tu asno y lo llevas al abrevadero a tomar el agua. Entonces, y cuanto más esta hija de Abraham, le dijo, no será desatado. Y le dice, hermano, y aquella mujer le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Y en aquel momento, y decirle, hermano, y dice que en el mismo momento aquella mujer se ha incorporado, estimados hermanos. En otro día sábado dice que, mire cómo le trataba al Señor. En otro día sábado dice que el Señor había un hombre que era de la mano seca, y dice que le dijo al hombre, no será más lícito decirle, tus muchos pecados te son perdonados, y extendió su brazo, y dice que le quedó su mano restaurada como la otra mano. Imaginen, es el Señor, estimados hermanos, haciendo grandes prodigios y milagros, estimados hermanos, pero no le entendían, estimados hermanos, no le entendían, pero más a vosotros se les será, dice, anunciado el misterio del Evangelio del Reino. Los discípulos entendían, estimados hermanos, qué maravilloso, porque a Pedro el Señor le dice, hermanos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Elías, otros que Moisés, otros que algunos de los profetas que murieron antes. Pero vosotros le dice, ¿quién decís que yo soy? Pedro dice que le dice, Señor, yo digo, le dice que tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonas, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hermano. Qué bonito es conocer a Cristo. Hay una alabanza, qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirle en el alma. Dice que es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé cómo explicarlo, hermano. No tiene fin, no tiene término, como yo le decía al pastor hoy en la mañana. Hermano José, ¿será que estará con ganas de predicar? Hermano, ¿por qué no vamos a estar con ganas de predicar? Hermano, si el Señor, las cosas del Señor son maravillosas, estimados hermanos. Y sabe que es un privilegio para mí y para usted cuando nos ocupamos en la obra del Señor. Porque dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. El Señor no le va a quedar debiendo nada a nadie. El Señor hermano, dice que no se quedará con el trabajo que usted haga. Conforme a lo que nosotros hayamos sobrado, así recibiremos, estimados hermanos. Entonces, estimados hermanos, por eso tenemos que estar dispuestos al camino del Señor. Amén, amén. No importa la jornada que sea, pero porque ayer hubo mucho trabajo en la iglesia, estimados hermanos. Muchísimo. Para mí, pero fíjense que mire, cuando yo, hermano, padezco de un dolor en los huesos, hermano, en la rodilla. Pero fíjense que anoche yo no sentí esas 2 horas que dice el pastor, yo no sentí nada, hermano. Yo no sentí nada, estimados hermanos. Mira. Hermano, no sentí nada. Ya cuando yo dejé de predicar, ya empezaron. Y como que ya soltaste. No. El Señor quiere que nosotros estemos trabajando, hermano. Entonces, imaginen, porque, hermano, cuando el Señor le está dando a usted, el Señor lo está manteniendo, le está dando el mantenimiento que usted necesita, estimados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la carne? Que nosotros, hermanos, los ocupemos en la obra del Señor y recibimos sanidad. Porque si no trabajamos, ¿cómo queremos recibir del don de Dios, estimados hermanos? Mire, sí, y como estas cosas no se obtienen con dinero, estas cosas se obtienen con el sacrificio. No crean, no, que yo voy a llevar una buena ofrenda y así voy a tener el don
Simón el mago cuando llegó y le dijo que dice que los apóstoles ponían las manos sobre los hermanos y recibían el Espíritu Santo, Simón el mago dijo, ¿por qué no me vendes de ese don para que cuando yo ponga las manos sobre los hermanos reciban ese don? Perezca tu dinero juntamente contigo, le dijo, porque en el de amargura tienes tu corazón, arrepiéntete, le dice. Le dice, y tal vez Jehová tenga de ti misericordia. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Pedro, estimados hermanos, cuando Ananías y Zafira vendieron su propiedad, estimados hermanos, y empezaron a engañar al Espíritu Santo, no que los apóstoles estaban pidiéndole, hermanos, el dinero de las haciendas que habían vendido, sino que al Espíritu Santo no le podía mentir, estimados hermanos. Le dijeron a Ananías que no era tuya la propiedad. Hermano, imagine, porque hay veces que nosotros queremos disponer cosas, hermanos, si no tenemos nada que aportar o que no le prometamos lo que no podemos al Señor, estimados hermanos. Porque el Señor no nos está pidiendo lo que nosotros no tenemos, estimados hermanos. ¿Qué dijeron el apóstol Pedro cuando entraron al templo de la hermosa? Le dijeron, mirá, le dice, oro ni plata no tenemos, porque los ojos del ciego, de los ojos de aquel cojo, estaban fijados los ojos en ellos. Porque lo llevaban al templo llamado la hermosa para que pidiese limosna a los que entraban a la sinagoga. Pero entonces Pedro y Juan le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en el mismo momento aquel hombre dice que entró alabando y glorificando a Dios y aplaudiendo al Señor, estimados hermanos. O nosotros no glorificamos a Dios ahora que hemos recibido la gracia de Dios. Con gozo, con alegría lo hacemos, hermanos. Cantamos al Señor con amor, hermanos, porque lo que el Señor ha hecho con nosotros es incomparable, hermano. Yo me pongo a leer la Escritura y digo yo, y cada día que yo leo, fíjate, hermano, de que más lector me siento, digo yo, no, Señor, no podemos pagarte, cuántas cosas maravillosas ha hecho en nosotros. Entonces, cuando usted lee, es un compromiso más. Hermano, no crea que Dios no, como yo no predico, o yo no tengo un privilegio en la iglesia, pero si usted está leyendo la palabra del Señor, todo lo que, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras, le dice, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Queremos el testimonio de Jesucristo, aquí está escrito en las Sagradas Escrituras. Hermanos, de manera de que esta es la regla de enseñanza, la infalible, la que ella, estimados hermanos, le dice la verdad al grande, al pequeño, estimados hermanos, y lo hace sabio, estimados hermanos. Porque la palabra del Señor es profética y es sabia, hermanos. La palabra de Dios, ella nunca, dice que ella llega y dice que hace el efecto, no regresa vacía. Hermanos, sino que alegra el corazón, estimados hermanos. Alegra al que está vivo, estimados hermanos. Es maravillosa la palabra del Señor, estimados hermanos. Porque sabemos, hermanos, de que estos varones, este apóstol Pablo, hermanos, este hombre, estimados hermanos, un gran ejemplar. Imaginen, hermanos, de que Pablo, sabiendo de que él ya había sido, hermanos, un hombre celoso conforme a la ley. Hermano, y los vituperios que Pablo llevó no era fácil, hermano. Usted piensa que lo agarren 5 veces y que lo azoten con vara. 49 azotes, hermano. ¿Usted piensa? 39 no 1. Imagine. Así dice el hermano, dice que solo uno le faltó para que se muriera. Imagine, cerca de la muerte. 5 veces he sido castigado con vara, dice, y lo habían arrastrado fuera de la ciudad y dijeron, ya se murió, dándolo por muerto, estimados hermanos. Pero bendito sea Dios de que allí estaban los hermanos y lo consolaron al apóstol Pablo. A nosotros nada nos pasa y no queremos predicar, ni una pedrada nos han aventado, estimados hermanos, y no queremos predicar el evangelio, hermanos. Entonces el Señor los tiene en lugares altos, en honra, estimados hermanos. Aquí cantamos con gozo, con alegría, sin persecución alguna, estimados hermanos. Y entonces, y así nosotros, hermanos, somos escasos para servir al Señor. Sí, hermano, yo me considero que no es lo suficiente, no es, hermano. Entonces, hermano, con esto no quiero decir de que yo ando en el mundo allá, no, hermano. Lo que pasa es que cada quien sentimos que al Señor le damos poquito. ¿Cuántas horas trabajamos allá para lo material, estimados hermanos? Trabajamos, nos esforzamos todos los días, todas las semanas, estimados hermanos. Y en el culto solo son 2 horas, 3 horas, cuando más.
estimados hermanos, y estamos frecuentes en la mañana, estimados hermanos, a trabajar, estimados hermanos. ¿Por qué, estimados hermanos? También, hermanos, es una bendición que nosotros trabajemos, pero no nos olvidemos de las maravillas del Señor. Sabemos que el mejor trabajo es que nosotros estemos dentro de la iglesia y nos congreguemos, porque este trabajo, porque todo lo que hay bajo del cielo es perecedero, estimados hermanos, y de esto no nos va a servir para la vida eterna. Dice que hagamos tesoros en los cielos, no aquí, estimados hermanos, porque sabemos, hermanos, de que no es fácil, hermanos, el camino del Señor, no es fácil. Y llevamos pruebas, llevamos lucha, hermanos, porque hay algo que se opone dentro de nosotros. Porque Pablo también dice, la carne, lo que yo no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra alma habita en un tabernáculo de carne, estimados hermanos. Allí está luchando, estimados hermanos. El alma gime, dice con gemidos invencibles, dice Abba Padre, pero Abba Padre por el Espíritu Santo, estimados hermanos. El Espíritu que hay en nosotros, Él está sediento, Él está queriendo, estimados hermanos, oír esa palabra de vida. Por eso, estimados hermanos, pues hay una promesa tan grande para que nosotros busquemos, dice hermanos, porque dice que el Señor no retarda sus promesas, como algunos las tienen por tardanza, pero el Señor es compasivo, estimados hermanos. Hermanos, esto ha sido mi tiempo espero, hermanos, de que sea de beneficio, sea de prosperidad para ustedes, estimados hermanos, y que siempre me lleve una oración, estimados hermanos, para que nosotros, estimados hermanos, cada día, Dios bendiga a mi pastor que me ha provisto este privilegio, estimados hermanos. Dios bendiga a la iglesia, estimados hermanos, mi familia, estimados hermanos, Dios les bendiga. Yo me he sentido contento, estimados hermanos. Espero que no olviden la oración por mí, hermanos, y orando los unos por los otros, porque eso es encomendado por el Señor, estimados hermanos. Yo me siento contento. Dios bendiga a mi pastor. Ha sido un privilegio. Quiero decirles que no me siento cansado ni con sueño. ¡Santo! Hermano, a pesar que estuvimos ayer todo el día, estuvimos en el culto, estuvimos en la boda, estuvimos en la boda, estuvimos en el culto de la tarde, estuvimos en la vigilia, y aquí estamos, y yo creo que, hermano, quizás vamos a seguir, hermano. Porque lo que pasa, hermano, que nosotros cuando ya nos acercamos, hermano, a la gracia, usted sabe que cuando probamos el vino, nos gusta más, estimados hermanos. No vaya a ir a tomar vino espiritual, estimados hermanos. Vino del Espíritu Santo, estimados hermanos. Llénese del vino, estimados hermanos, porque ¿qué hace el vino? Dice que alegra a los vivos, estimados hermanos. El apóstol Pablo dice, hermanos, de que ya dice por la debilidad de vuestro estómago no se es agua, sino usa un vino, dice hermano. Pero está hablando del Espíritu Santo, que la palabra vaya con el don del Espíritu Santo para que nosotros seamos, estimados hermanos, que la palabra vaya sazonada con sal, dice, estimados hermanos, porque vosotros sois la sal de la tierra, dice, y si la sal desvaneciere, imagine con qué va a ser salado lo demás, estimados hermanos. Así es de que, hermanos, con estas palabras he glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Dejo el tiempo a mi hermano pastor, estimados hermanos. Que Dios le bendiga, estimados hermanos. A su nombre. Aleluya. Amén. Vamos a orar, amén, por la palabra, amén, aleluya. Padre buen Dios que estás en gloria, te amamos, te bendecimos, te exaltamos.